Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos miércoles 11 de julio de este 2013. Hoy voy a tener esta primera parte del programa, es un programa especial, luego vamos a tener a un entrevistado del municipio y alguien también de gobierno del estado, pero en esta primera parte voy a estar parada, es algo inusual aquí en la televisión, pero bueno, amerita que hoy en esta primera parte del programa yo esté de pie. Y le voy a decir porque tengo un programa especial con unas mantas especiales que yo le quiero mostrar, por eso es que estoy de pie. Aquí los chicos camarógrafos que son muy buenos aquí en Antena TV10 nos van a hacer el favor de estarle presentando a usted estas mantas y luego también vamos a tener un video, pero bueno, mientras los chicos les muestran estas mantas y usted va identificando de quién se trata, le cuento por qué y de qué va a ser programa especial. Anteayer estuvo aquí en la ciudad de Chihuahua Javier Hernández Valencia. Él es el representante de el Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Y Javier Hernández vino a Chihuahua a presentar su informe, este informe que da la ONU, el relator, se le llama Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y bueno, vino a dar su informe, es este cuadernito muy simpático, además muy bien presentado, vino a dar su informe en materia de derechos humanos a nivel nacional. Aquí está, mírelo, muy bonito, muy bien presentado este informe que vino a dar Javier Hernández, y bueno, la verdad es que estamos mal en cuestión de violaciones a derechos humanos, pero el mayor problema que tenemos es que tenemos que quienes se dedican a defender los derechos humanos, que conocemos como derechohumanistas, están sufriendo a la vez también violaciones a sus propios derechos humanos, y eso en México es cada vez más común, es cada vez peor y es muy grave, es lamentable, porque estas personas que se dedican a defender los derechos humanos de otras personas vulnerables, cuando a ellos mismos, a estas personas, se les vulneran sus derechos humanos, significa pues que el clima de inseguridad y de violencia en un país, en un estado, en un municipio, es grave. Y entonces, lo que vino a hacer Javier Hernández es a decirnos, bueno, a presentar las 10 recomendaciones que hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, pero también a decir cómo anda cada estado en violaciones a derechos humanos de estas personas que se dedican a defender los derechos humanos. Y entonces, estas mantas, ¿por qué las traigo y de qué se trata? Acá tenemos otra, esta es una y allá tenemos otra y ahorita se las voy a presentar, porque junto con el Alto Comisionado, con el representante del Alto Comisionado, con Javier Hernández, estuvieron en esta mesa de presentación, estuvieron el licenciado José Luis Armendáriz, que él es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Chihuahua, y estuvo Lucha Castro, que es la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y Lucha llevó estas mantas, porque esto, si me hace favor acá los compañeros de esta manta, exactamente nos vamos a ir desde arriba. Si ustedes se fijan, estas son algunas de las personas, acá los tenemos, que han sido asesinados por defender los derechos humanos en Chihuahua. Arriba tenemos a Armando Villarreal Marta, usted lo recuerda, el líder campesino que fue asesinado en el 2008 allá en el noroeste. Acá lo tenemos, a Armando Villarreal Marta,
Tenemos a Josefina Reyes Salazar de Ciudad Juárez. Usted se acuerda que fue asesinada en el 2010. La familia Reyes Salazar fueron asesinados algunos integrantes: Elías Reyes Salazar, Rubén Reyes Salazar, todos ellos familiares. Ernesto Rábago, usted lo recuerda, está un poquito más abajito aquí para los compañeros. Ernesto Rábago, aquí lo tenemos. Ernesto Rábago fue asesinado en el 2010. Él, junto con su esposa Ángeles Mondragón, defendía a los indígenas de Baquiachi, este conflicto allá en Baquiachi, por tierras de Baquiachi. Alicia Salaís Orrantia también, que está en calidad desaparecida. Marisela Escobedo, ¿usted la recuerda? Aquí está Marisela Escobedo. Bueno, la mamá, ¿se acuerda usted de Rubí, que fue asesinada en el 2010, el 16 de diciembre del 2010, afuera de Palacio de Gobierno? Susana Chávez, que fue asesinada en Ciudad Juárez. Paz Rodríguez Ortiz en el 2009. Y los últimos derechohumanistas asesinados, que fueron Ismael Solorio y su esposa Manuelita Solís, ellos de allá del ejido Benito Juárez, y que fueron asesinados el año pasado, en octubre del 2012. Bueno, esta manta la trajimos y está aquí porque ahora, en este informe que vino a presentar el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, son a los que él menciona como las personas que han sido los derechohumanistas, hombres y mujeres, que han sido asesinados en Chihuahua en los últimos años. Pero luego también tenemos una lista de este lado. Jera, si me haces tu favor. Tenemos una lista, y vean lo que dice ahí arriba, que está muy interesante la leyenda. Dice: la información y la libertad de expresión son derechos humanos. No se mata la verdad asesinando periodistas. Y entonces es una manta con las fotos y los nombres de los compañeros y compañeras periodistas que han sido asesinados durante los últimos 13 años. Los voy a leer de uno por uno porque me parece que vale la pena. José Ramírez Puente, de Noticiero Juárez, en el 2000 fue asesinado. José Luis Ortega Mata, del semanario Ojinaga, en el 2001. José Barbosa Bejarano, en el 2001. Enrique Perea, el compañero Enrique Perea, de aquí de Chihuahua, que trabajó muchísimos años en El Diario, en El Heraldo, en el 2006. Gerardo Guevara Domínguez, del semanario Siglo XXI, en el 2007. Saúl Noé Martínez, en el 2007 también. Candelario Pérez Rodríguez, de la revista Sucesos, en el 2008. José Armando Rodríguez Carrión, el famoso Choco, en el 2008, del diario de Ciudad Juárez. David García Monroy, del diario de Chihuahua, en el 2008. Ernesto Montañez Valdivia, de Enfoque del Sol de Chihuahua, en el 2009. Norberto Miranda, en el 2009, de Radiovisión Digital. Jaime Omar Gándara, fotógrafo, en el 2009. Isabel Cordero Martínez, de Televisa Chihuahua, en el 2010. Guillermo Alcaraz Trejo, el compañero que trabajaba en ese tiempo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero que fue camarógrafo de muchísimos programas de televisión, en el 2010. Luis Carlos Santiago, del diario de Ciudad Juárez, en el 2010. Francisco Javier Moya, locutor de radio, en el 2012. Héctor Javier Salinas, en el 2012. Ernesto Araujo, del Heraldo de Chihuahua, en el 2012. Jaime Guadalupe González Domínguez, de Ojinaga Noticias, en el 2013. Y Hugo César Muruato, en el 2011. Hay que aclarar que muchos de estos compañeros y compañeras no fueron asesinados porque por cuestiones de trabajo, por hacer su trabajo. Esa es una verdad. Sin embargo, lo que sí es que ninguno de estos casos, salvo uno, creo, están aclarados, siguen impunes, y entonces, independientemente de cuál haya sido el motivo por el que fueron asesinados, la autoridad debe investigar y debe de aclarar y debe de hacer justicia en cada uno de estos casos. Y desde acá, por supuesto,
respaldamos la exigencia de estos derechohumanistas y la exigencia del gremio periodístico también para que se investigue cada uno de estos asesinatos y no nada más se investiguen y se aclaren, sino que se haga justicia. Tenemos por ahí un video, Vivi, que podemos ir viendo de esta presentación, que ahí están, está Javier Hernández en medio, Lucha Castro, el licenciado José Luis Armendáriz. Y entonces le decía yo que vino aquí Javier Hernández a presentar, anteayer, el lunes, a presentar este informe. Y bueno, les voy a comentar algunos de los puntos, de las conclusiones que viene y hace Javier acá en Chihuahua. Dice, voy a leer lo que dicen las conclusiones aquí de Javier Hernández. Dice, el presente informe refleja la persistencia de la situación de adversidad que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en México. El mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores durante el periodo del presente balance se registró en Oaxaca, en Chihuahua, en Coahuila, en Guerrero y en el Distrito Federal. Destaca el hecho que los estados de Oaxaca, Chihuahua y Guerrero continúan dentro de las 5 entidades federativas con el mayor número de reportes de agresiones desde el 2006. Los tipos de agresiones más frecuentes son las amenazas e injerencias arbitrarias. Resulta cada vez más frecuente que las y los defensores en situación de riesgo se habían obligados a salir de sus localidades y lugares de residencia sin que en algunos casos este desplazamiento haya aminorado la situación de riesgo. Perduran los impedimentos para identificar a la mayoría de los presuntos responsables de las agresiones, pero en el segmento visible de perpetradores, el más importante corresponde a actores no estatales. La impunidad existente favorece la generación e incluso la repetición de las agresiones. Desde la emisión de nuestras recomendaciones, desde que el Alto Comisionado emitió estas recomendaciones en el 2009, han tenido lugar procesos cuya paulatina consolidación favorece el cumplimiento e implementación efectiva de varias medidas, las cuales deberían a su turno tener un impacto positivo para el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en México. Sin embargo, el resultado esperado aún no se refleja a la escala y extensión del daño sufrido por las y los activistas, ni al de la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición que exigen sus casos. Sin duda, dice el informe del representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, sin duda, la adopción en el 2011 de la reforma constitucional en derechos humanos brindó una validación política y jurídica insoslayable al vasto conjunto de activistas que asumieron un liderazgo constructivo en el curso del debate político nacional mexicano, así como aquellas cuyas denuncias y exigencias se hicieron incluso desde espacios contestatarios. No obstante, la plena implementación de la reforma constitucional a través de las leyes específicas que impone sigue pendiente. A su turno, la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas significó el reconocimiento a la necesidad de proteger desde un andamiaje legal a personas y organizaciones cuyos aportes resultan imprescindibles para la defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, el mecanismo de protección establecido por la ley aún se encuentra en una etapa inicial de operaciones y su eficacia real deberá ser medida cuando se consolide su funcionamiento. Las condenas públicas a las agresiones en contra de las y los defensores dan cuenta de una correcta adopción del rol político que se espera y exige de las autoridades para favorecer y reforzar la legitimidad de las causas que enarbolan
las y los activistas y del repudio a los ataques que sufren. No obstante, las ocasiones en las que todavía emergen reacciones negativas o descalificatorias que por parte de algunas autoridades revalidan la pertinencia y utilidad de seguir señalando que deben elaborarse campañas sostenidas más allá de las coyunturas que expresen de manera inequívoca el sentido de las obligaciones y responsabilidades del Estado como parte de una estrategia de comunicación social y política que destaca y protege el rol positivo que cumplen las y los activistas a favor de la democracia y del imperio de la ley. En conjunto, estos son elementos importantes que configuran un cambio positivo. Otros avances de los que también se da cuenta en el presente informe podrían significar transformaciones cuyo impacto debería ser favorable, pero en la etapa actual de los respectivos procesos aún se requiere que sean completados y sobre todo contrastados y refrendados con resultados concretos. Bueno, pues esta es parte de lo que vino a decir aquí Javier Hernández en esta presentación del informe que hace la oficina en México del Alto Comisionado en Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y bueno, ahí en esta presentación fue muy importante la exposición que hizo Lucha Castro, porque Lucha Castro responde a las 10 recomendaciones que hace esta oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, y lo que ella dice en términos generales es que en Chihuahua no se han cumplido ninguna de estas recomendaciones que hace esta oficina del Alto Comisionado. La recomendación número 1 es, esta oficina recomienda a las autoridades federales y estatales articular una campaña masiva y sostenida para visibilizar y reconocer la legitimidad del trabajo de las y los defensores. No se ha instrumentado desde los distintos gobiernos ninguna campaña, ni del federal ni del estatal, para visibilizar el trabajo de las y los defensores de derechos humanos. Por el contrario, ha habido aquí en Chihuahua, a través de los distintos medios de comunicación, más bien algunos señalamientos que deslegitiman, que difaman el trabajo que hacen muchos de estos activistas, particularmente de la misma Lucha Castro. La recomendación número 2. Existe una legislación especializada en la materia y que abone a la implementación de la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos en Chihuahua. Pues no hay ninguna ley. Por ahí se presentó una ley de participación ciudadana, pero pues todavía es hora que no se legisla. La recomendación número 3 recomienda un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores. Y bueno, hay un mecanismo que, por cierto, la familia de Ismael Solorio y Manuelita Solís trataron de activar, pero no funcionó, no se hizo realmente efectivo. La recomendación número 4. Existe un canal de comunicación directo entre la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, y los activistas de derechos humanos. Pues no hay ningún canal que esté funcionando. La recomendación número 5, la revisión del Código de Justicia Militar a la luz de los estándares internacionales y garantizar que las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos militares sean competencia exclusiva de justicia civil. Pues bueno, es una tarea pendiente también esta recomendación. La número 6, dice, con el fin de combatir la impunidad, trabajar de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil en un protocolo de investigación que sea instrumentado por las Procuradurías de Justicia. No existe ningún protocolo ni investigación en este sentido, estrictamente hablando, en materia de investigación a violaciones de derechos humanos a activistas.
La recomendación número 7 a los organismos públicos de derechos humanos, concretamente es una recomendación para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le cuestiona qué tanto contribuye la Comisión Estatal de Derechos Humanos en beneficio de los y las activistas en esta materia. Y bueno, la respuesta que Lucha Castro le dio al licenciado José Luis Armendáriz es que la comisión no contribuye. La recomendación número 8, que es a la comunidad internacional, y bueno, la verdad es que los defensores y defensoras de derechos humanos de las mujeres aquí, concretamente el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, acude constantemente a los organismos internacionales para llevar allá sus denuncias que no tienen respuesta aquí a nivel local y a nivel nacional. La recomendación número 9, que es a las organizaciones de la sociedad civil, que les recomienda fortalecer las redes de apoyo, que yo creo que es la única recomendación de las 10 que se ha cumplido. Y la recomendación número 10, que a mí en lo particular me interesa mucho resaltar, porque esta recomendación está dirigida a los medios de comunicación. Y de alguna manera este programa especial, esta primera parte del día de hoy en este programa especial, de alguna manera, aparte por supuesto de dar a conocer la visita de Javier Hernández y de este informe que viene a hacer aquí en Chihuahua, por supuesto que también me interesa cumplir esta recomendación que hace la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos en México, porque la recomendación esta número 10 es a los medios de comunicación y está muy clarita, y con esto voy a terminar. Dar mayor visibilidad al trabajo de las y de los defensores, promover y difundir la declaración sobre los derechos de los defensores de derechos humanos y dar mayor cobertura a los temas de derechos humanos, integrar en las líneas editoriales un enfoque de derechos humanos y tomar como referente a las organizaciones de la sociedad civil para contrastar la información y con ello garantizar una mirada más plural de los acontecimientos. Me parecen estas recomendaciones que nos da la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México, que nos da a los comunicadores y comunicadoras, a los medios de comunicación, a los periodistas, a las periodistas, me parecen más que prudentes, más que prudentes. Tenemos desde los medios de comunicación que promover los derechos humanos, tenemos que promover el trabajo que hacen las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, porque si estas personas que defienden los derechos humanos siguen en situación vulnerable, no vamos a avanzar en este camino tan difícil y tan largo hacia una verdadera democracia en Chihuahua y en México. Y bueno, con esto termino, nos vamos a ir a un corte. Llegaron ya nuestros invitados y vamos a la segunda parte del programa. Nos damos un corte y regresamos rapidito. Mujer, espiga abierta.